Hola amigos, este es el primer video en el cual les voy a enseñar cómo resolver, cómo demostrar teoremas matemáticos, cómo desarrollar esta habilidad de deducción lógica. Entonces, este es el ejercicio 1.1 del libro Análisis Real, la edición internacional de Walter Rudin. ¿Ok? Entonces, en el ejercicio 1.1 se nos dice por hipótesis de que R es un número racional diferente de 0 y además se nos dice que X es irracional. Entonces queremos probar que la suma y la multiplicación son irracionales. El problema es simple, pero aquí quiero sobre todo poner en claro cómo es este proceso de la demostración por contradicción. ¿Ok? Entonces, para comenzar, digamos que tenemos estas dos hipótesis, H1, H2. Es la primera etapa que ustedes deben tener cuando quieren demostrar un problema. Tienen que identificar qué hipótesis tienen, escribirlas. R pertenece a los racionales, no es 0. X pertenece a los irracionales. Y luego tienen que decir entonces, este símbolo, esta flecha en rojo, es el símbolo de entonces. Tienen que escribir aquello que quieren demostrar, las conclusiones a las que quieren llegar, C1 y C2 en este caso, que la suma es irracional y que la multiplicación es irracional. Una vez que ustedes han identificado lo que quieren demostrar, pues entonces el siguiente paso es elaborar, demostrar por etapas. Entonces la primera cosa que aquí en la que debemos concentrarnos es C1. Entonces, para demostrar C1 vamos a usar la demostración por contradicción. La demostración por contradicción es una regla lógica que nos dice que si yo quiero demostrar C1, voy a suponer que C1 es falsa y con eso debo llegar a alguna contradicción. Si llego a una contradicción, entonces puedo decir que esa hipótesis con la que comencé es falsa. En este caso, comenzamos diciendo A1. Esta es una hipótesis que quiero demostrar que nos va a llevar a una contradicción. Es la negación justo de C1. Si ven, es la negación de C1. C1 dice que R más X pertenece a los irracionales y aquí decimos que no, que pertenece a los racionales. Y vamos a demostrar que esto nos conduce inevitablemente a una contradicción y por lo tanto va a demostrarse por una regla de la lógica que no puede ser cierta. ¿Ok? Entonces esto le llamamos la hipótesis para introducir la negación, hipótesis para la contradicción. ¿Ok? Hipótesis temporal. Cuando ustedes demuestran un teorema, hay ciertas hipótesis que tienen que ser verdaderas. Estas hipótesis H1 y H2 son verdaderas siempre. Justo eso es lo que quieren demostrar algo a partir de esta verdad. Pero en el curso de la prueba, ustedes pueden suponer por ciertos momentos, temporalmente, hipótesis, como A1. A1 es una hipótesis temporal, no sabemos si es verdad. Pero lo que sabemos es que si una hipótesis temporal nos obliga a deducir una contradicción, entonces esa hipótesis tiene que ser falsa. A eso se le llama la introducción de la negación. Bueno, no quiero hacer más rodeo a esto, vamos más directo al objetivo. Y entonces, si R más X pertenece a los racionales, entonces yo sé que si tengo un número racional y le resto este otro número racional, la hipótesis H1 nos dice que R es racional, entonces si yo resto dos números racionales por una propiedad de los números reales, esto tiene que pertenecer a los números reales. Para demostrar esto estamos usando, aquí ponemos en verde la justificación, estamos usando primero A1. A1 dice que esto es racional. Después H1. H1 nos dice que R es racional. Y luego estamos usando una propiedad de los números racionales. Esta propiedad es la que nos dice que si yo resto 2, eso tiene que seguir siendo racional. Entonces, luego deducimos A3. ¿Qué es A3? A3 simplemente operamos. Usamos álgebra. Entonces R menos R se van
y me queda solamente x que pertenece a los racionales. Y miren, aquí hemos llegado a una contradicción. ¿Por qué? Porque A3 es una consecuencia de A1, pero es contradictorio. X pertenece a los racionales con H2. H2 dice X es irracional. Un número no puede ser racional e irracional al mismo tiempo. Entonces esto es una contradicción. Eso por la definición de números racionales. Ok, esta es una contradicción con H2. En lógica, cuando tú supones una hipótesis temporal y de esta hipótesis temporal se deduce algo contradictorio, entonces la hipótesis temporal es falsa. Y entonces la negación, H4, la negación, ¿cuál es la negación? La negación es esta. La negación es verdadera, automáticamente. La negación es R más X no pertenece a Q. Automáticamente es verdadera. Y a esta forma de demostración se le llama la demostración por contradicción, reductio absurdum, o a mí me gusta más llamarla simplemente, como los lógicos hacen, la introducción de la negación. El símbolo aquí de la negación. ¿Por qué? Porque lo único que haces es suponer temporalmente una hipótesis, probar que lleva una contradicción, y luego introducir la negación aquí. La negación de esto es simplemente decir que R más X no pertenece a Q. Y de eso se deduce A5. A5, que significa, si R más X no es racional, entonces R más X, como son números reales, es irracional. ¿Ok? Entonces hemos demostrado, y con esto se demuestra, vamos aquí, demostramos C1. C1 se demuestra gracias a A5. Entonces hemos demostrado la primera parte de este problema. Continuemos demostrando lo que continúa. A ver, la parte A6. A6. Entonces ahora queremos demostrar que R por X es un irracional. ¿Cómo demuestro eso? Vuelvo a utilizar la regla de la contradicción. Es decir, voy a suponer temporalmente que la multiplicación es racional. Esta es una hipótesis temporal. ¿Ok? Entonces ponemos aquí hipótesis temporal. Recuerden que en las demostraciones matemáticas hay dos tipos de hipótesis. Las hipótesis que son tienen que ser verdaderas porque justamente eso es lo que queremos demostrar. Son hipótesis con las que comenzamos. Pero dentro de la prueba pueden haber hipótesis temporales que van a ser refutadas o van a ser validadas. En este caso, en las pruebas por contradicción, la hipótesis A6 es una hipótesis temporal que va a ser refutada. ¿Por qué? Porque nos lleva a una contradicción. Ok, ya no quiero darle más vueltas al mismo asunto. Entonces, a ver, si Rx pertenece a los racionales, hipótesis temporal, entonces yo sé, de otra parte, la hipótesis H1 me dice que R pertenece a los racionales, pero no es cero. Y como no es cero, yo sé que tiene una inversa multiplicativa. Es una propiedad de los números que no son cero, que 1 entre R pertenece a los racionales. Propiedad de los números racionales. Luego, este número es racional. Si este número racional lo multiplico con otro número racional, justo el que tienes en A6, entonces la multiplicación de los dos racionales tiene que pertenecer a los racionales. Siempre cuando ustedes demuestren algo, pues justifiquen. A ver, para demostrar a 7 que he usado, primero he usado H1, el hecho de que R no es 0 y que puedo invertirlo. Luego estoy usando A6, que es la hipótesis temporal. Y luego unas propiedades de los números racionales. Ahora, ¿se dan cuenta? Es la misma idea que hemos utilizado antes. Y es bueno repetir. Cuando ustedes están aprendiendo algo, repitan. Mismos, si ya conocen o ya lo comprenden y dicen, no, eso ya lo sé, pues no, repitan, porque el cerebro son redes neuronales que se entrenan con la repetición. Más repiten, más aprenden. Entonces acá eliminamos RR y me va a quedar X perteneciente a los números racionales. Ok, eso se deduce ¿de dónde? De A7. A7. Pero aquí llegamos a una contradicción. A8 contradice la hipótesis H2.
¿Ok? Y entonces, como esto es una contradicción, ¿qué nos dice la lógica? Repito aquí de nuevo. La lógica nos dice que si yo tengo una hipótesis temporal, y con esa hipótesis temporal, usando procedimientos lógicos, es decir, estas etapas de aquí, yo llego a una contradicción, entonces la hipótesis temporal tiene que ser falsa. Y como es falsa, su negación tiene que ser verdadera. ¿Y cuál es la negación de esto? La negación de esto es Rx no pertenece a Q. Esta negación, esta sí es verdadera. Eso es lo que se demuestra por las pruebas de demostración por absurdo. ¿Ok? Entonces, A9 nos dice que R por X no pertenece a los racionales, que podemos deducir finalmente a 10. Si Rx no es racional, entonces Rx tiene que ser irracional. Y entonces eso es todo. Con esto hemos sido capaces de demostrar A10 es la prueba de C2. A10 es la prueba, esto es la prueba de C2. ¿Ok? Entonces tenemos aquí A10, perdón, C2 es demostrado gracias a A10. Entonces eso es todo, amigos. Espero que este video les sirva a ustedes para desarrollar sus capacidades de deducción lógica, matemática, aprender a identificar las hipótesis, las consecuencias, trabajar por etapas. Y voy a seguir haciendo más videos para pues enseñarles a hacer esto, desarrollar esta capacidad, que creo es muy útil en nuestras vidas y en la sociedad. Un abrazo para todos ustedes y pues sigan adelante. Chao.